de decisiones de endeudamiento que se tomaron en administraciones de gobierno pasadas y que no es un perfil que tú puedas cambiar de la noche a la mañana. No se puede cambiar en el corto plazo. No hay manera administrativa de resolver un tema de inflación importada. Gracias, Pedro Silverio, por esta oportunidad que le brinda al periódico El Dinero de compartir su experiencia en materia de economía. Y usted es asesor económico del Poder Ejecutivo en una coyuntura tan especial como la que vivimos en República Dominicana y el mundo, producto de esta pandemia del COVID-19. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Jaime. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de nuestra economía desde agosto del año 2020 a la fecha, un contexto tan retador como este del COVID-19? Sí, el desempeño de la economía dominicana desde agosto de 2020, entiendo yo que ha sido extraordinario el comportamiento de nuestra economía. Cuando uno mira en el contexto en el cual la nueva administración tomó las riendas del poder político, una situación sumamente compleja, con una crisis sanitaria, una crisis económica y una situación de mucha incertidumbre. Pienso que es la juramentación en el cargo como presidente más retadora y de mucho más incertidumbre que ha tenido el país en los últimos 50 años. Y el presidente Abinader, pues, él tenía una gran tarea por delante, que era llevar confianza, llevar credibilidad a la población, a los agentes económicos, y eso fue algo que se fue logrando con bastante rapidez, porque el discurso del presidente Abinader iba acompañado de las acciones, y eso le dio mucha credibilidad y permitió pues que se redefiniera un entorno gubernamental de mucha confianza para los agentes económicos en general. En esta recuperación, venir de menos 6.7% en el año 2020, una caída bastante pronunciada, menos pronunciada quizás de lo que uno podía estimar, ¿cuáles serían esos puntos clave para ahora ubicarnos en un crecimiento por encima de 2 dígitos? Sí, yo creo que el punto clave, y quizás va a parecer un poco diferente a mi punto de vista, yo creo que el principal activo de la recuperación económica ha sido el presidente Abinader. Y me voy a explicar, porque no es simplemente decir que él es el principal activo. Es que él llevó un mensaje, llevó unas acciones muy concretas al país, llevó tranquilidad, llevó confianza, creó un programa de salud exitoso, un programa de salud sin el cual no era posible la recuperación económica. Creó los mecanismos o mejoró los mecanismos de subsidios sociales a los sectores más vulnerables de la población. Es decir, que él creó un ambiente para que esa recuperación económica funcionara y que la política económica funcionara mejor, que la parte monetaria, que la parte fiscal funcionara mejor. Te voy a poner un ejemplo. Lo que está pasando en América Latina en estos momentos. En América Latina hay una especie de un giro hacia gobiernos más populistas, y lo que está ocurriendo es que muchos capitales de América Latina están huyendo. Han estado huyendo ahora de Chile, han estado huyendo de Perú, han estado huyendo de Venezuela por mucho tiempo, de Nicaragua. Y en ese contexto internacional de tanto populismo y de gobiernos que no tienen la debida disciplina económica, yo creo que la gestión del presidente Abinader es un punto muy luminoso en ese contexto. Y esto ha creado un clima favorable para la inversión extranjera, para la inversión nacional, en la industria, en el turismo, en la construcción. Estos sectores pues se han ido recuperando de una manera tremenda. Fíjate
que en el segundo trimestre, en el segundo trimestre del año 2020, hubo una caída casi del 17% del Producto Interno Bruto. Y a partir del tercer trimestre, si bien se estaban dando todavía una caída en el producto, pero cada vez menos intensa, cada vez menor. Es decir, la economía se fue recuperando a tal punto que ya en el segundo trimestre de 2021, ya la economía estaba creciendo por encima de los niveles del año 2019. Y claro, así como el presidente Abinader ha servido como de escenario para que las políticas económicas trabajen efectivamente, hay que reconocer que las decisiones tanto en materia monetaria que tomó el Banco Central, como las decisiones que tomó el Ministerio de Hacienda en materia de política fiscal, se complementaron y fueron en la dirección correcta para hacer que la recuperación económica sea un logro importantísimo de esta administración, y ya estamos hablando de que en este año 2021 la economía está creciendo muy por encima del 11%. Es decir, que es una situación da mucha confianza tener una economía que se esté recuperando de esa manera. Pero reitero, esto no hubiera sido posible si un programa de salud, de control de la pandemia, eficiente, como uno de los mejores programas que se han hecho en materia de evitar la propagación del virus y crear condiciones para que la inversión y el consumo se mantengan a los niveles deseados. ¿Considera usted que fueron atinadas en toda su extensión las medidas de estímulo monetario adoptadas en marzo y agosto del 2020 a través de la reducción de la tasa de política monetaria y la liberación de más de 215.000 millones del encaje legal? Estos aspectos que nos lo pueden analizar, por favor. Sí, claro. Tenemos que, a la hora de evaluar estas decisiones, tenemos que estar muy claros de que estas decisiones se tomaron en un ambiente de mucha incertidumbre. Y quizás ahora es mucho más fácil, después que se han visto los resultados, decir, bueno, quizás hubiera sido mejor haberlo hecho en tal o cual magnitud. Por eso hago la salvedad, porque es importante poner las cosas en su justa dimensión. Si tú me dices, bueno, eran 215.000 millones el programa de flexibilización que debía aplicarse, bueno, en ese momento fue lo que se consideró correcto. Quizás ahora nosotros pudiéramos decir que el mismo objetivo de mantener la integridad del sistema financiero dominicano, de tener la liquidez necesaria para que el crédito fluyera hacia los sectores productivos, y todos estos elementos que perseguían esa flexibilización monetaria, quizás pudo haberse logrado sin una intervención de la magnitud de 215.000 millones. Quizás, es probable. Uno podría pensar, también para complementar la idea, que la inflación, el nivel de inflación asociada con la política monetaria, o sea, la inflación subyacente, es un poco alta, porque está un poquito por encima del 6%. Entonces, si esa inflación que es de origen monetario, quizás si el programa de flexibilización no hubiera sido tan amplio, quizás la inflación de origen monetario no hubiera sido de 6.1% acumulada. Es decir, pero como te digo, son aspectos que uno lo puede evaluar más fácilmente en el presente, luego que estas decisiones han sido tomadas, como dije, en un contexto de muchísima incertidumbre, y que cumplieron con el objetivo de crear confianza en el sistema financiero, de asegurar, como dije hace un momento, la integridad de ese sistema. Entre la política monetaria y fiscal, analizando los estímulos de ambas partes, ¿cuál de las dos tuvo mayor ponderación en este proceso de recuperación económica? La respuesta no es simple.
no es simple y uno puede hacer una apreciación de carácter personal. La intervención de la política monetaria, de la Junta Monetaria, fue del 5% del Producto Interno Bruto, o sea, fue una intervención de una gran magnitud. Por otro lado, la política fiscal también tuvo una gran intervención, aunque no fuera en gasto, mayormente en gasto de capital, pero fueron en gasto social. Y el capital humano es fundamental. Sin un sistema de salud que funcione y sin recuperar el capital humano desde el punto de vista de la salud, no era posible tampoco la recuperación. En general, la política monetaria tiene un impacto de corto plazo más rápido que la política fiscal. De manera que en el corto plazo yo podría pensar así a priori, con elementos simplemente apreciativos, que la política monetaria, la ponderación probablemente sea mayor en el corto plazo. Pero la política fiscal ha jugado un rol fundamental para que esta recuperación sea posible, porque la política económica no trabaja solamente con el brazo monetario, trabaja con el brazo fiscal también, y unidos es que producen este fenómeno de la recuperación económica. ¿Qué le parece el nivel de independencia que tiene el Banco Central, la política monetaria del gobierno central? Ese fue un logro importante, lo de la Ley Monetaria Financiera, de tener un Banco Central independiente. Y el Banco Central se maneja con total independencia del gobierno central. Si el Banco Central tiene completa autonomía para tomar las decisiones de política monetaria que considere correctas. Y eso es lo que ha hecho el Banco Central. Ahora, eso no quiere decir que no se dé una coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Específicamente porque tú tienes dentro de la Junta Monetaria al ministro de Hacienda. Es decir, que las decisiones que se toman dentro de la Junta Monetaria están avaladas por el ministro de Hacienda, lo que hace todavía más complejo el problema de dilucidar hasta dónde lo monetario, hasta dónde lo fiscal es que ha impactado más en el tema de la recuperación. Pero dentro de un grado de autonomía como lo que tiene el Banco Central, se da la coordinación con el Ministerio de Hacienda. ¿Le preocupa a Pedro Silverio la deuda del Banco Central? Bueno, ese es un tema importantísimo porque la deuda del Banco Central se ha ido acumulando y la ley de recapitalización perimió, no tuvo éxito, definitivamente la ley no tuvo el éxito que se esperaba. Yo pienso que, de hecho, plantear la recapitalización del Banco Central en 10 años era una meta sumamente ambiciosa, especialmente porque imponía a la parte fiscal unos sacrificios muy fuertes en un plazo muy corto. Yo creo que también la experiencia ha mostrado eso, que es necesario retomar este tema de manera seria y volver a un programa de recapitalización del Banco Central, porque ese es un tema que ha quedado en una especie de limbo y es necesario que se vuelva a retomar. ¿Qué debe hacer el país en lo adelante para garantizar que el crecimiento económico logrado en este 2021 sea sostenible, genere empleos de calidad con estabilidad en la tasa de cambio, sin que la meta de inflación sea superada en más de 3 puntos porcentuales, como por ejemplo pasará ahora? Crecimos, en 2021 estamos creciendo por encima de un 11%. No podemos aspirar a un crecimiento así en los próximos años, porque es un crecimiento que se da bajo unas circunstancias muy especiales. Sabemos que está comparado con una base de una caída de un 6% del Producto Interno Bruto, pero sí podemos aspirar a un crecimiento
que esté del orden entre un 5 y un 6%. Eso es perfectamente posible. El marco macroeconómico que está definido, que sirve de base al presupuesto plurianual, está considerando alrededor de un 5,5% en los próximos años. Eso se puede lograr con una buena disciplina, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista monetario, focalizando ese esfuerzo hacia un crecimiento más inclusivo en términos de los sectores sociales que tradicionalmente no se han beneficiado de ese crecimiento. Entonces yo pienso que esos empleos dignos se pueden lograr en la medida que la economía pueda generar empleos en el sector formal. Yo veo un gran entusiasmo por parte de los inversionistas, lo veo en los empresarios dominicanos, de invertir, sienten confianza. Y creo que es posible lograr eso. La meta de lograr un retorno a los niveles de la inflación que está en el programa monetario, que es una inflación de 4%, más o menos una desviación de un 1%. Es una meta que se va a ir logrando gradualmente porque hemos estado acumulando una inflación este año cerca de un 8%. Entonces quiere decir que para retornar a la senda de esa franja que está en la meta de inflación, será necesario un programa gradual, ¿verdad? Un programa donde el Banco Central vaya gradualmente retirando el estímulo monetario que había inyectado a la economía, y previsiblemente ya a finales del año 2022 y probablemente 2023 principios, pues ya se esté caminando hacia el logro de situar nuestra economía dentro de la meta de inflación con un crecimiento saludable de un 5 o de un 6%. Esa meta de inflación de este año, del año 2021, no pudo haber sido un poco revisada al 5 y no al 4, porque el choque externo, eso se pudo prever inclusive. Sí, lo que pasa es que el Banco Central se mueve con una meta, un esquema de inflación, lo que dicen inflation targeting, sí, que define un rango de inflación alrededor del 4, ¿verdad? Y si hay una desviación significativa, como lo ha habido este año, lo que tiene que hacer la política comunicacional del Banco Central es sencillamente explicar este proceso. Yo creo que lo ha hecho muy bien el Banco Central, explicando por qué se ha producido esa desviación tan grande. Porque son desviaciones que se han producido no solamente en la República Dominicana, se han producido en Estados Unidos, se han producido en Europa. Es decir, que lo importante aquí no es redefinir el rango de las metas de inflación, sino de explicar adecuadamente, mediante la política comunicacional, por qué ha ocurrido una desviación tan grande. Y esto de los precios internacionales que ha impactado internamente, ¿cómo visualiza usted que lo hemos enfrentado como República Dominicana? Yo pienso que hemos hecho lo adecuado en materia de enfrentar este tipo de inflación importada. No hay manera administrativa de resolver un tema de inflación importada. No hay manera administrativa. Simplemente yo creo que el gobierno hizo lo que debía hacer. El presidente convocó a mesas de trabajo para que factores domésticos no magnificaran esa inflación importada. Cuando digo que no magnificaran, quiero decir que, por ejemplo, si hay algunos sectores que tienen algún poder de monopolio en la industria o en la economía, el gobierno esté atento para que ese poder no se utilice en contra de los consumidores. El gobierno ha tratado de hacer eso, de mantenerse vigilante para que la competencia sea mayor en la producción de bienes y servicios en la República Dominicana. Y también por el lado monetario también hay que tener cuidado
con los agregados monetarios para que esa inflación importada no se vea magnificada por efectos de la política monetaria doméstica. De manera que el gobierno ha trabajado en la dirección correcta. Bueno, usted como asesor económico del Poder Ejecutivo, ¿trabaja todo directamente con el Poder Ejecutivo o hay algún tipo de coordinación también con el Banco Central? No, yo trabajo no a lo último, sí a lo primero. Trabajo directamente con el Poder Ejecutivo y todo mi trabajo se coordina a través del Poder Ejecutivo. Yo puedo participar en distintos temas según el presidente considere del lugar que debo darle una opinión o debo participar. O sea que mi coordinación es a nivel de Poder Ejecutivo, fundamentalmente. El tema de la informalidad, que lo trató brevemente, todavía es un reto muy permanente. ¿Cómo uno puede hacer que la economía dominicana sea más formal? Toda vez que eso se traduce en que el gobierno, por ejemplo, recauda más. ¿Cómo lograr que sea más informal la economía dominicana? Que no sea tan informal. Es un tema sumamente complejo. Una economía con más de la mitad en el sector informal es una economía que genera en el sector laboral empleos que no son de mucha calidad. Primero porque normalmente los que están en el sector informal ni siquiera tienen una cobertura social. Y es muy lamentable. Tampoco hacen contribuciones o hacen pocas contribuciones en términos de tributación directa al Estado. Es un tema que toca los niveles de institucionalidad de un país. Y los niveles de institucionalidad son realmente al final lo que definen el desarrollo o no de un país. Por eso, abordar el tema de la informalidad va a ser un reto, digamos, en muchas direcciones. No solamente en términos de que el Estado mejore su capacidad para crear los mecanismos para que los negocios se formalicen, sino también a través de la política tributaria, crear los mecanismos de que formalizarse no sea una amenaza a la subsistencia o a que un negocio pueda mantenerse operando. Entonces, hay mucho temor también en términos de que un negocio que se formalice entra dentro de unos esquemas también de tributación que le son muy fuertes, muy pesados. Es un tema complejo. Yo espero que se puedan hacer avances en ese tema en términos de mejorar, de crear las condiciones para que a los negocios informales les sea atractivo operar en el marco de la formalidad. Pero es un tema muy difícil realmente. La deuda pública, aunque quizá no sea un tema directamente de su área, sí afecta decisiones macroeconómicas que a su vez se relacionan con la política monetaria, toda vez que es habitual que el Banco Central salga en auxilio del gobierno central en situaciones de crisis. ¿Qué le parece el comportamiento y perfil de la deuda dominicana? El perfil de nuestra deuda, yo lo considero que es un resultado de decisiones de endeudamiento que se tomaron en administraciones de gobierno pasadas y que no es un perfil que tú puedas cambiar de la noche a la mañana. No se puede cambiar en el corto plazo. Ahora, uno dice, bueno, ¿qué sería lo ideal en términos del perfil de la deuda? Bueno, lo ideal es que nosotros podamos tener financiamiento concesionario, un financiamiento blando de los organismos multilaterales como el BID, como el Banco Mundial, y que esto pues sea la base de la inversión del gobierno en proyectos de interés nacional. La realidad es que los organismos multilaterales han perdido importancia relativa en términos del financiamiento que dan al gobierno. De hecho, tú tienes organismos internacionales que, creo que el BID,
que solamente los desembolsos en los últimos 5 años son de alrededor de $400 millones al año. Las necesidades de financiamiento del gobierno son muy altas. En materia de financiamiento bilateral de los gobiernos, prácticamente todos los gobiernos, amigos, han reducido su financiamiento al gobierno dominicano. Quizás el único gobierno que yo veo que ha aumentado el financiamiento al gobierno dominicano es el gobierno de Francia, el gobierno de francés, que ya acumula un financiamiento del gobierno de más de $1.000 millones de dólares. Pero este es un perfil de la deuda que ha estado modificado justamente porque a través de los últimos años el país ha girado hacia el financiamiento privado externo, que es fundamentalmente el financiamiento de los bonos soberanos. Y en los últimos 5 años este financiamiento se ha más que duplicado y ha sido la fuente principal del financiamiento del gobierno. Una crítica que siempre se hace al financiamiento del gobierno a través de los fondos soberanos es que es un financiamiento rápido y por lo tanto no conlleva ninguna condicionalidad de la forma en como el gobierno lo hace. Sin embargo, reconociendo que eso es cierto, sin embargo, no es del todo cierto que el financiamiento de los bonos soberanos no tenga una condicionalidad. Probablemente no tenga una condicionalidad directa, porque se trata de un financiamiento soberano, pero tiene una condicionalidad indirecta. Y es que si el gobierno no actúa con la debida responsabilidad fiscal y la debida responsabilidad monetaria, entonces los mercados globales financieros internacionales te castigan a través de dificultades mayores para accesar al crédito y mayores tasas de interés. Entonces sí hay una condicionalidad implícita en ese financiamiento, porque el gobierno, si no quiere perder esa ventana de financiamiento, tiene que actuar con la debida disciplina para que el mercado financiero internacional no le cierre las puertas. Ahí entran en juego las calificadoras de riesgo. Ahí exactamente, entran en juego las calificadoras de riesgo, que ya sabemos cómo los inversionistas están muy atentos a lo que dicen esas calificadoras para colocar sus recursos. Sin embargo, República Dominicana, que tomó decisiones trascendentales en los últimos 16 meses, una de ellas fue inclusive la recompra del 49% de las acciones de Refidonza. Sí. Eso un poco tambaleó el retiro de la reforma fiscal. Sé que hubo reuniones con calificadoras de riesgo, con bancos de inversión. ¿Ustedes qué le plantearon? Porque después de esas reuniones, inclusive, hubo una mejoría, inclusive en la perspectiva de riesgo de nosotros. Es que quienes hacen estas calificaciones son expertos, son personas entrenadas, técnicos entrenados para distinguir entre aspectos que son formales y aspectos que son sustanciales en un proceso económico. Cierto, no se introdujo la reforma fiscal y estaban ocurriendo, ¿verdad?, el empeoramiento de las calificaciones en la mayoría de los países de América Latina. Pero, ¿qué se podía apreciar en el ambiente? Lo que te estaba diciendo al principio. Un presidente comprometido con la estabilidad. Y a pesar de que no introdujo la reforma fiscal, un mejoramiento de la situación fiscal del país. La situación fiscal del país mejoró enormemente en este último año. Entonces, si lo que buscaba la reforma era mejorar la situación fiscal y por lo tanto la situación de la deuda, los calificadores de riesgo miraron eso como un hecho positivo. Y dijeron, no, bueno, aquí el país va en la dirección correcta, aunque no ha hecho la reforma, sin embargo, ha tomado pasos para que
su situación fiscal vaya mejorando progresivamente. Y esos factores definitivamente fueron lo que tomaron en consideración para decir que las perspectivas del país eran estables. De hecho, Hacienda habla de que los ingresos terminarían en 2021 en un 28% por encima de lo que se había estimado. Ahora, ahí también hay un asunto de precios. Los precios internacionales han subido, así que también sí, hay una mejoría directa en cuanto a la recaudación vía aduana. Claro. Eso es lo que se supone. Sí, ¿no? Y la realidad es que se estaba planteando un déficit de alrededor de más del 3%, y estamos viendo que el déficit realmente va a quedar por debajo de esos números, de esas expectativas. ¿Qué alternativa, por ejemplo, usted sugiere para lograr que la inflación importada no nos dé o no nos siga golpeando tan fuerte? Como te decía hace un momentito, no es mucho lo que el país puede hacer para controlar la inflación importada, porque tendríamos que ir a las causas que originan esa inflación, que están fuera del alcance de la política económica del gobierno. Entonces, lo que el gobierno tiene que estar atento, como ha estado, de tomar decisiones que, por ejemplo, en el tema de los combustibles, el gobierno ha estado subsidiando los precios de los combustibles para que esto no se sienta tan fuertemente en los sectores más vulnerables de la población. Es decir, que esos programas que el gobierno ha desarrollado, que ha mejorado los subsidios sociales en sentido general, pues es lo que permite que esta inflación que se origina fuera de nuestras fronteras y fuera del control del gobierno no afecte fuertemente a esos sectores. ¿Considera usted que la ley monetaria y financiera ha cumplido su rol en cuanto a las funciones propias del Banco Central y en materia de lograr un sistema financiero fuerte, consciente de su responsabilidad con la estabilidad económica a través de la canalización de recursos hacia los sectores productivos? Entiendo que sí. Recordemos que esta ley es como surge en una frontera. En una frontera 2003-2004, en una frontera que redefinió todo el sistema financiero dominicano. Y hoy día el sistema financiero dominicano es un sistema muy diferente al que teníamos antes de esta ley monetaria y financiera. Es decir, tenemos un sistema financiero robusto, con buenas prácticas, canalizando el financiamiento hacia los distintos sectores de la economía. Y en parte es resultado de eso, y es resultado también de que esta ley creó mecanismos de supervisión. Tenemos una superintendencia de bancos que también cumple, en estos momentos está cumpliendo con su rol de un supervisor, una supervisión adecuada, tratando de implementar las mejores prácticas internacionales. Y eso es un trabajo que el sistema financiero ha abrazado, que ha hecho suyo. O sea, el sistema financiero es un aliado de la supervisión en términos de su disposición a aplicar las mejores prácticas internacionales. Entonces, esto ha sido resultado de esa ley. Y esa ley también, el sistema de pagos que nosotros hemos desarrollado en el país también es un resultado de esa ley. Tenemos un sistema de pagos, probablemente el mejor sistema de pagos de Centroamérica. Quiere decir que cuando se mira la ley ahora, unos 18 años después de su aplicación, uno tiene que concluir que ha sido una de las reformas económicas más importantes que se han hecho en el siglo XXI. Y probablemente esa ley ha llegado un momento de hacer una revisión de esa ley. Una revisión que debe hacerse en consenso con el sistema financiero dominicano, para mirar los aspectos que son mejorables de la ley e incluso adecuar la ley a una realidad constitucional que cambió en el 2010. Recuerden que la ley fue como 8 años antes de la reforma constitucional de 2010. Entonces, es necesario ya sentarse a revisar esta ley y mirar los aspectos que, dada la experiencia que hemos tenido nosotros y la experiencia que se ha tenido en los mercados financieros internacionales en los últimos años,
y ver cómo esto queda reflejado en una nueva ley ya más moderna. Pero sí es necesario que se haga por esa adecuación que es necesaria, adecuación al nuevo marco constitucional y adecuación a esas mejores prácticas en consenso con el propio sistema financiero dominicano. Ahora, sí, lo que se puede ver que hay una supervisión más estrecha en el sistema financiero y que también hay garantías de competencia. Eso ustedes lo pueden visualizar, ¿lo ven así? Competencia Sí, sí. clara, llana. Sí. Yo creo que la ley monetaria ha creado un sistema financiero con más inclinación a la competencia, con más inclinación a dar un mejor servicio a los usuarios. Es decir, es un sistema más robusto que es mucho más transparente que hace 18 años. Este 2022, que ya está aquí, ¿qué prevé el asesor económico del Poder Ejecutivo en materia de nuestra economía y en cuanto a política monetaria y financiera en este año que ya viene ahí, el 2022? Bueno, el 2022, terminamos un 2021 yo creo que de manera muy, muy exitosa. El 2022 plantea un año bastante bueno. Yo creo que es un año muy bueno el 2022, aunque el crecimiento sea de 5 o 6%. Si fuera de entre 5 y 6, yo creo que sería extraordinario, viniendo de un año que ha crecido cerca de 12%. De manera que el 2022, los retos, yo creo que hay dos retos que son importantes para este año 2022. El primer reto va a ser el tema de la inflación. Y es un tema demasiado obvio porque la inflación consume el poder adquisitivo y afecta a los más pobres. Y de manera muy obvia, el gobierno está con la preocupación de que este tema hay que enfrentarlo, se lo está enfrentando y mantenerlo dentro de unos límites de tolerancia social. Ese es uno de los retos que el gobierno tiene en este año 2022 y que de acuerdo a lo que estoy viendo, se va a enfrentar con éxito, porque la política monetaria también ha comenzado a hacer un retiro del estímulo monetario y eso va a ayudar a mantener esa inflación controlada. El otro reto que yo veo para el 2022 es el tema de la pandemia del COVID-19. Si bien es cierto que lo que se ha visto es que las nuevas variantes del COVID-19 son más contagiosas pero menos agresivas en términos de los resultados, la verdad es que si el tema sanitario de salud se convirtiera en un problema, tendríamos una situación muy particular. Y es que los gobiernos, en particular nuestro gobierno, ha utilizado muchos recursos fiscales y monetarios para combatir la pandemia en estos 2 años. Si ocurriese que se agravase el problema de la pandemia y eso influyera en la recuperación económica, me parece que el espacio fiscal ya es muy pequeño ya para hacer frente, y el espacio monetario también. De manera que los grados de libertad que tendría el gobierno si se agravara la pandemia serían mucho menores que los grados de libertad que tuvo cuando la pandemia se desató. Pero vamos a confiar que el éxito que ha tenido el Gabinete de Salud en controlar la pandemia
va a seguir manteniéndose en el año 22 con la cooperación también de la ciudadanía, porque este no es un esfuerzo único de las autoridades y que haya un gabinete toma las decisiones correctas. Es también. Pero en materia fiscal usted no menciona si hay algún tipo de reto en 2022, porque creo que la parte fiscal hay que seguirla vigilando, incluyendo la parte del gasto de capital. Bueno, en la parte de gasto de capital, yo creo que el reto sería mantener los niveles de gasto de capital ajustados a lo que se ha planificado para el año 2022. Es mucho más importante ahora hacer eso en el 2022 que en el 2021, porque en el 2021, si bien el gasto de capital se mantuvo muy moderado, a la economía ingresaron alrededor de 120.000 millones de pesos adicionales por concepto de las remesas, y eso mantuvo la demanda agregada en unos niveles altos. Y es previsible que esos niveles de remesas quizás no sean tan altos como fueron en el año 2021, pues si se están normalizando las políticas sociales en Estados Unidos principalmente. Por lo tanto, ante una moderación de las remesas, se hace todavía más necesario que en la parte fiscal, especialmente en el gasto de capital, pues responda apropiadamente a los niveles que ya se han planificado. Por eso se lo digo, porque que hay cosas que ya no van a estar fluyendo tal cual, claro, que de hecho en este año vamos a terminar por encima de 10.000 millones de dólares en claro, remesas. Sí. Eso son más de 120.000 millones de pesos, sí, adicionales a lo que normalmente las remesas han contribuido o contribuyeron en el 2020. Finalmente, Pedro Silverio, y gracias por esta oportunidad, un mensaje a los lectores del periódico El Dinero respecto a lo que nosotros tenemos que visualizar de nuestra economía en los próximos 5 o 10 años. ¿Hacia dónde deberíamos ir caminando? Cuando pensamos en 5 o 10 años, comenzamos a pensar en una estrategia de largo plazo. Y realmente eso es lo que deben hacer los gobiernos responsables, pensar en esa estrategia de largo plazo. Perdón. Yo pienso que el gobierno ha estado sentando las bases institucionales para avanzar en esa dirección. El presidente Abinader lo ha estado haciendo, planteando un conjunto de reformas que están siendo ya puestas sobre la mesa en el Consejo Económico y Social. Y esas reformas que van desde asegurarse que se tenga un ministerio público independiente, donde no haya impunidad para quienes cometan los delitos, acompañada de reformas en los demás sectores, en el transporte, en el agua, en todos los sectores, en el sistema electoral. Todas estas reformas que están planteadas, hay unas 13 reformas, es la respuesta que está dando el gobierno a la necesidad de pensar en ese mediano y largo plazo. En la medida que nosotros trabajemos en esa dirección, le estamos garantizando al país un clima apropiado institucional de negocio para que los individuos puedan desarrollarse, para que los empresarios puedan invertir y para que el país pueda dar el salto del crecimiento al desarrollo, que es ese puente que tenemos que unir entre desarrollo y crecimiento. Es un puente que lleva todas estas reformas institucionales que está planteando el presidente Abinader. Él ha dado el ejemplo con su compromiso con la estabilidad, con su compromiso con las reglas de juego, con su compromiso de crear las condiciones para que este país avance. Y yo creo que el país le está dando también la respuesta positivamente. El asunto es seguir trabajando juntos, gobiernos, empresarios, ciudadanos, para que este país se convierta en uno de los primeros países de América Latina que pasan al desarrollo.
Gracias, Pedro Silverio, por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo realmente agradezco mucho la invitación del Dinero, que es un medio que se ha ganado el respeto en la opinión pública. Gracias.